Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Esta es una transmisión en directo. Hoy es lunes 15 de julio del año 2024. Pues el tema de hoy, como ustedes han podido ver en el título, voy a hablar de algunos mitos sobre la misa tradicional. Algunos, no voy a poder abarcarlos todos. No voy a poder aquí responder a todas las objeciones que se hacen sobre la misa tradicional. ¿Y por qué voy a hablar de este tema? Bueno, porque recientemente ha habido alguna preocupación que muchos católicos, muchos seguidores del canal me han hecho llegar. Hay un rumor que se empezó a difundir hace ya varias semanas de que por ahí en el Vaticano estaban preparando, tenían ya preparado un documento para restringir aún más o prácticamente suprimir de las diócesis la misa tradicional. Y a muchos católicos esto les tiene con preocupación. Ahora, es un rumor. Incluso se hablaba de la fecha 16 de julio, o sea, mañana, el Día de la Virgen del Carmen. Mañana se cumplirán 3 años del documento del motu proprio del Papa Francisco, Traditiones Custodes, en el cual él no canceló, que quede claro, el Papa no canceló, no suprimió la misa tradicional. Lo que dijo fue que cada obispo en su diócesis podía tomar la decisión de permitirla o no permitirla. Y también allí se estableció que sacerdotes ordenados después de esa fecha, después de la publicación del documento Traditiones Custodes, si querían celebrar la misa, bueno, para el obispo autorizarlos necesitaba contar con autorización de la Santa Sede. Ahora, ¿qué ha sucedido? En la práctica, ¿qué ha sucedido? Pues que un buen número de obispos, podría decir yo muchos obispos en el mundo, después de Traditiones Custodes, pues decidieron simplemente ya no permitir la misa tradicional en sus diócesis. Y esto ha causado pues muchísimo dolor en muchos católicos que son buenos, que no tienen actitud ni cismática, ni contraria o hostilidad al Papa Francisco, ni al Concilio Vaticano II, ni que quieren causar división en la Iglesia. Vamos a hablar, pues, de algunos mitos sobre la misa tradicional, porque cuando este tema sale a la luz, luego también hay algunos católicos que se ve que desconocen el tema, lo desconocen muchísimo y realmente piensan que la misa tradicional, la misa en sí misma es algo malo, es algo que debe eliminarse, erradicarse por completo de la vida de la Iglesia, pero creo yo que más bien es porque se han creído mitos que se difunden en muchos ambientes eclesiásticos. Y quiero aclarar algo muy importante. Este programa no es en contra de la misa actual celebrada según el misal de Pablo VI, del Papa Pablo VI. No. Este programa no es en contra ni de la misa, ni los sacramentos, como se administran en el modo actual por los libros aprobados después de la reforma litúrgica del Vaticano II. Este programa no es en contra de personas, mucho menos de nadie, ni de la autoridad eclesiástica, ni de los fieles que asisten regularmente a recibir los sacramentos en las parroquias, según los libros aprobados después de la reforma litúrgica del Vaticano II. Entonces, este programa es un programa de comunión, no de división. Si voy a hablar de mitos que se dicen sobre la misa tradicional, es porque la misa tradicional es un valor para los católicos, es algo valioso para los católicos y es importante que los católicos conozcamos el tesoro doctrinal, espiritual, litúrgico, pastoral que tiene la Iglesia Católica. Y la misa, que ahora se llama misa tradicional, ahora se le dice así, no es porque queramos decir que en la misa actual no hay elementos de tradición, es que se tuvo que buscar un adjetivo para la misa cuando se publicó el nuevo misal, el misal del Papa Pablo VI, que ya ha tenido varias ediciones posteriores,
Entonces se hace un nuevo misal y a la que antes se le decía la misa, simplemente la misa, pues se le añadió ese adjetivo tradicional, otros le dicen misa tridentina, otros le dicen misa de San Pío V, otros le dicen misa gregoriana. Bueno, esos adjetivos se le ponen ahora solo para distinguir. Yo creo que no tiene tampoco nada de ideológico, es solo para de alguna manera no confundirnos de cuál misa estamos hablando. Estamos hablando de la misa según el misal del Papa Pablo VI o la misa según el misal del Papa San Pío V, que, que también a lo largo de los siglos ha tenido un buen número de ediciones. Entonces, que quede claro, este programa no es en contra de lo que se le dice el novus ordo, que no es una expresión muy atinada, muy precisa, pero bueno, muchos le llaman así el novus ordo para referirse en general a la misa del Papa Pablo VI, o incluso algunos lo usan para referirse al conjunto de todos los sacramentos celebrados según los libros litúrgicos actualmente aprobados. Pero bueno, así es que vamos a hacerlo en espíritu de comunión y les pido a los que están en el chat que conserven este espíritu de comunión según el cual yo quiero dirigir este programa. Les pido de favor comentarios respetuosos, les pido de favor comentarios que favorezcan la comunión, no la división, porque no tiene sentido pelearnos entre los católicos. Solo que cuando el tema sale a la luz por algún motivo, el tema de la misa tradicional, yo veo que muchos católicos pues empiezan a hacer afirmaciones en las redes sociales y, como les digo, dicen cosas que realmente no son ciertas. Por eso quiero compartir estos mitos sobre la misa tradicional para ayudar a provocar el interés en el estudio de este tema. No está prohibido, aun si en alguna diócesis el obispo no permite celebrar la misa tradicional, bueno, no está prohibido estudiarla, no está prohibido conocer su valor, conocer las oraciones de la misa, conocer su historia, conocer la explicación de los ritos, de las ceremonias, de la misa tradicional. No está prohibido incluso usar esas oraciones en el ámbito privado para inspirar también la oración personal. Eso nadie lo podría prohibir. No creo que habría nunca un papa que se atreviera a eso, a decir queda prohibido incluso el estudio, incluso el dar a conocer, incluso el meditar las oraciones de la misa tradicional o de los sacramentos en el modo como se celebraban antes de la reforma litúrgica. Entonces, miren, vuelvo a decir, no voy a responder aquí a todas las objeciones. Yo tengo en el canal de YouTube una lista de reproducción, una playlist sobre la misa tradicional. Así es que muchas cosas que voy a mencionar aquí sin fundamentar bien en documentos, porque ahora mismo en este programa no voy a presentar ninguna fuente, pero sí lo hago en los videos que tengo en el canal sobre la misa tradicional. Así es que si alguien quiere profundizar en lo que voy a decir aquí, puede ir a ver esos programas y antes de terminar les voy a mostrar dónde los pueden encontrar en el canal de YouTube. Bueno, voy a compartir aquí en la pantalla, ya está, los 10 mitos de los que quiero hablar brevemente sobre la misa tradicional. O sea, cuando las personas, estoy hablando del común de la gente, cuando las personas tienen una idea negativa de la misa tradicional, normalmente dicen alguna de estas afirmaciones que están en la pantalla. Hay otras, hay otras objeciones que se le ponen a la misa tradicional, pero creo que en la mente del católico común, pues esto es lo que hay. Así es que quiero hacer comentarios rápidos.
para ver si luego puedo dedicar unos minutos a responder algunas preguntas de los que están participando en el chat. Pero ahorita no ponga ninguna pregunta en el chat para mí ahora mismo porque estoy en directo y no puedo estar revisando el chat. Así es que si hacen alguna pregunta ahora mismo no la voy a poder leer. En el momento que les indique, cuando nos quede el tiempo, les agradezco a los que quieran hacer una pregunta y si tengo la respuesta, con mucho gusto la haré. Bueno, vamos. Mitos sobre la misa tradicional. No están en orden de importancia, simplemente están como yo los fui recordando, porque los traigo ahí en la memoria. Mito número 1. Nadie le entiende porque se celebra en latín. Ese es el primer mito. Es una misa que nadie entiende, ¿verdad? Entonces no tiene sentido asistir a algo que no vas a entender. Bueno, a ver. Hay... todavía circulan, y todavía se venden incluso misales bilingües. Muchos de ustedes que tienen la experiencia de ir a la misa actual en una parroquia normal, en su diócesis, atendida por diocesanos o por religiosos, muchos de ustedes seguramente habrán visto que cuando llegas a la parroquia tienen ahí un librerito donde pues o están en las bancas los misales o la hoja dominical para encontrar allí las oraciones y las lecturas de la misa del día, del domingo, en que estás tú atendiendo a la misa. Eso es muy común verlo. Con la pandemia se quitó un poco, pero creo que ya está volviendo. Bueno, miren, en la misa tradicional se acostumbraba que la gente tenía su misal bilingüe. Aquí tengo un misal diario católico apostólico romano. Es, según la última edición de 1962. Entonces, esto lo tenían los fieles. Este se compraba una vez en la vida porque servía para todo el año. Para todo el año. En misales como estos la gente tenía, tal vez no alcanzan a ver, no sé si se alcanza a leer por ahí en la pantalla, pero estaban las oraciones en latín y en español. Entonces eso de que nadie lo entiende porque se celebra en latín es un mito. Yo conozco niños que saben responder la misa tradicional, niños de primaria, que saben responder la misa tradicional y saben lo que están diciendo. Yo comprendo que a alguna persona le pueda resultar difícil a los 50 años, a los 40 años, incluso a los 30, de pronto ir a una misa en latín y no entender nada y empezar a aprender la misa en latín a esa edad. Comprendo que puede ser difícil, pero piensen ustedes que si hubiéramos ido desde niños, desde pequeños, a esa misa siempre, así como ya sabemos responder la misa actual, sabemos las respuestas de memoria de la misa actual, sabríamos las respuestas, las que no cambian nunca, las respuestas para la misa en latín. Y sabríamos lo que significa, porque el latín, además de que es muy parecido al español, bueno, cuando tienes el misal bilingüe, vas comprendiendo, cuando en el proceso de aprendizaje, que no dura mucho tiempo, vuelvo a decir, comprendo que a una persona de 50, 60 años se le haga difícil de pronto ir a una misa en latín, pero un niño no, les aseguro que un niño no. Es más, yo he visto en los niños más interés y más rapidez para aprender a responder la misa en latín que en los adultos. Así es que esto es un mito, eso de que nadie lo entiende porque celebrar en latín es un mito. Además, hay otra cosa importante. Ahora estamos en un tiempo de la globalización. Y es común, la gente ve en esas plataformas como Netflix, que no son muy recomendables, pero ves una película en turco, una película en polaco, una película en francés, en italiano, y la puedes disfrutar porque tiene subtítulos.
Y nadie dice, qué ridículo que Netflix te ponga películas polacas. Qué ridículo, eso no se entiende. Te está poniendo los subtítulos. Y no me digas que no has disfrutado una buena película con subtítulos. Yo creo que todos tenemos esa experiencia. ¿Cuánta gente, piensen ustedes en los jóvenes, sobre todo piensen en los jóvenes, cuántos jóvenes no escuchan hoy música en otro idioma que no es el suyo? Y no están diciendo, ay, voy a dejar de escuchar esta música porque no le entiendo nada o porque no entiendo todo lo que dice. No, no. ¿Por qué? Porque hay las maneras para entender. Y además, por ejemplo, en el caso de la música, hay música que nos puede agradar, nos puede gustar, aunque no entendamos las palabras que estamos escuchando, pero de todo modo se puede disfrutar de la música. Ahora, claro, se disfruta más cuando se sabe lo que dice la letra. Y hay maneras también, hay maneras allá hay muchos sitios donde si a ti te gusta mucho una canción en francés, si quieres saber qué dice, hay muchos sitios donde la puedes buscar y te vas a encontrar la letra en francés. Y puedes aprender a cantarla tú también en francés. Entonces, ese argumento es un mito y vale menos ya en este tiempo que estamos viviendo, cuando hay gente ya bilingüe, trilingüe, políglota entre los jóvenes. O sea, pensar que no podemos aprender, que es imposible, que no tenemos la capacidad intelectual suficiente como para aprender a responder una misa en latín, eso ya es un mito de verdad. Así es que se puede. Yo he visto gente de todas las edades siguiendo una misa tradicional con su misal bilingüe, y hay unos que ya ni siquiera lo necesitan porque han logrado aprenderla. El sermón obviamente se hacía en la lengua vernácula. Las lecturas normalmente como parte del rito se leen en latín, pero en muchos lugares se acostumbra antes del sermón leer la epístola y el evangelio en la lengua vernácula y luego la predicación en lengua vernácula también. Bueno, hasta ahí sobre latín. Tengo un video completo sobre el valor de la lengua latina, la conveniencia de que la liturgia, el culto público que se le da a Dios en la iglesia, se haga en latín. Pero bueno, al final del video les mostraré dónde pueden encontrar esto en mi canal. Segundo mito, el sacerdote da la espalda al pueblo. De esto también se habla mucho, así como si fuera una gran falta de respeto por parte del sacerdote dar la espalda al pueblo. Bueno, hay que entender que esta misma expresión es ya ideológica. El sacerdote no celebra de espaldas al pueblo, el sacerdote celebra de frente a Cristo. Porque recuerden ustedes, por favor, si no han visto, por ejemplo, una iglesia colonial, de las que llamamos coloniales, en México, en alguna otra parte de Hispanoamérica o en Europa, una catedral antigua, bueno, traten de imaginar lo que voy a describir. Estaba en el frente, el frente a donde todos dirigían la mirada, normalmente había grandes retablos con imágenes de santos. Ese retablo con las imágenes de los santos representa el cielo. La nave donde está la gente representa la tierra. Ahora, ¿qué hay entre la tierra y el cielo? El altar, que no estaba separado del sagrario, como lo vemos ahora en las nuevas iglesias, incluso en las antiguas, porque lo removieron, lo despegaron, por decir así, de ese retablo y del sagrario para que quedara como una mesa para que el sacerdote pudiera celebrar viendo hacia el pueblo. Pero el altar iba pegado al sagrario y sobre el sagrario estaba la cruz. Eso tenía un significado muy importante. Quiere decir que entre la tierra y el cielo está el altar, el sacrificio de Jesucristo, la Santa Misa.
que es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, el único camino para que la gente que está en la nave, que está en la tierra, llegue al cielo, es el sacrificio de Cristo. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Entonces, el sacerdote, les hago una pregunta, el sacerdote que celebra la misa, ¿es un santo del cielo o es un hombre en la tierra? A ver, díganme, o piénsenlo. Obviamente, el sacerdote no es un santo en el cielo. Por eso el sacerdote no volteaba, como estaban las imágenes de los santos. Las imágenes de los santos en el retablo que representa el cielo, sí estaban, por decir así, mirando hacia la tierra, hacia el pueblo. Pero el sacerdote es un pecador. Es un hombre pecador que también tiene que luchar por su salvación. Todos, sacerdote y pueblo, en la iglesia militante, vamos caminando al cielo, pero no estamos en el cielo. El cura no está en el cielo. Por eso, al cura no le corresponde estar mirando, estar en la misma posición como están las imágenes de la Virgen, de San José, de otros santos que sí están ya en el cielo. Por otro lado, el sacerdote es el pastor que va delante de las ovejas, que las lleva hacia la vida eterna, y esto se representa muchísimo mejor si el pastor va mirando hacia donde quiere llevar a las ovejas. Y la misma postura del sacerdote le dice a la gente, no soy yo el importante, vamos hacia allá, no pierdan la mirada de a dónde vamos, vamos a la vida eterna, vamos al cielo, y para llegar necesitamos el sacrificio de Jesucristo, necesitamos purificarnos con la sangre preciosa de Jesucristo que se ofrece sobre el altar por nosotros. ¿Ven? Entonces, tiene mucho sentido. Ahora, hay sentido más profundo. La misa se decía ad orientem. ¿Por qué? Porque los altares estaban colocados hacia el oriente. Y esto tiene un sentido bíblico. Esto lo explico más detenidamente en mis videos sobre la misa tradicional. Pero los altares se ponían al oriente. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el sol que nace de lo alto. ¿Por cuál lado sale el sol? Decimos, por el oriente. Y dijo el Señor que cuando Él vuelva, Él va a venir como un relámpago que va de oriente a occidente. Así es que la iglesia celebra viendo al oriente porque espera el retorno de Cristo. La posición, la orientación, de ahí viene oriente, o más bien, orientación viene de oriente, es hacia el oriente porque estamos expresando que estamos en espera del retorno de Cristo. Entonces, hay otros sentidos más profundos, pero bueno, hasta ahí voy a decir sobre este tema de que el sacerdote no da la espalda al pueblo. Eso es un mito. Es un mito. Tendríamos que decir que cada persona en la banca de adelante está en misa de espaldas a los de atrás. Ridículo. Pero eso es ideológico, ¿verdad? Entonces, bueno, si quieren saber más sobre este tema, vean los videos que les voy a recomendar hacia el final del programa. Por favor, no se me vayan, por favor, sin antes darle un like al video, suscribirse al canal. Hay que suscribirse al canal. En YouTube, debajo, hay un botón que dice suscribirme. Por favor, denle clic. Si dice suscrito, no le den clic porque se van a desuscribir. Pero si ya se suscribieron, por favor revisen, porque en YouTube nos hacen trampa con los suscriptores y con los likes a los canales católicos. Entonces revisa de vez en cuando que el botón debajo de la pantalla en YouTube diga suscrito. Si no dice suscrito y dice suscribirme, suscribirse, aunque ya lo hayas hecho, dale clic. Luego tenemos mito número 3, es una misa clericalista. Los laicos no contaban.
Todo lo hacía el sacerdote. No veía ningún laico arriba, ninguna mujer arriba del altar. No había ministros extraordinarios de la comunión. No había lectores. No había grupo de bienvenida en la misa, etcétera. Nadie pisaba el presbiterio. ¡Qué misa tan clericalista! A ver, vamos a preguntar, ¿qué es el clericalismo para empezar? ¿Qué es el clericalismo? Porque una cosa es el clero, la iglesia jerárquica, y eso no puede ser malo. Eso es idea de Cristo. ¿Quién inventó el clero, por decir así? Lo que llamamos clero, ¿quién lo inventó? Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién inventó el sacerdocio? Jesucristo. ¿Quién dejó a los obispos? Jesucristo. Entonces la iglesia es jerárquica y la jerarquía no puede ser un mal para la iglesia. O en todo caso tendríamos que decir que Cristo se equivocó. Cuando hablamos de clericalismo no debemos confundir con jerarquía. Hay un orden en la iglesia, hay una cadena de mando, si quieren que lo digamos así de esta manera. Hay un orden que Jesucristo estableció. Ese orden no nos toca a nosotros alterarlo, pero eso no está mal. Que haya clérigos y laicos en la iglesia no está mal. ¿El clericalismo qué es? El clericalismo es el abuso de poder, el abuso de una posición jerárquica para el provecho personal. Ese es el clericalismo. Pero nunca se entendió como clericalismo que quien tiene autoridad en la iglesia simplemente la ejerza. Eso no es clericalismo, por favor. Que un obispo distribuya a sus sacerdotes en la diócesis lo mejor que él puede y que los mueva cuando los tiene que mover para bien de la diócesis. Eso no es clericalismo, por favor. Eso es un obispo cumpliendo su misión. Que un párroco tome decisiones para su parroquia, escuchando a los fieles y todo, pero toma sus decisiones y dice, por aquí vamos a ir. Eso no es clericalismo, no es autoritarismo. Que el sacerdote ejerza el poder que recibe de Cristo para predicar el evangelio, para ofrecer el culto público a Dios, para administrar los sacramentos, para dirigir la iglesia. Eso no es clericalismo. Entonces, no tiene nada que ver nunca. Yo le reto a los que piensan que era una misa clericalista, encuentren el testimonio de algún santo que haya dicho qué clericalista es esta misa. ¿Por qué Santa Teresa de Jesús no se quejó? ¿Por qué Santa Teresita del Niño Jesús no se quejó por eso? ¿Por qué Santa Catalina de Siena, que le llamó la atención al Papa, que le decía, usted debe vivir acá en Roma, no allá en Francia? Le llamó la atención al Papa. ¿Por qué Santa Catalina de Siena o alguna santa de ese nivel, Santa Hildegarda o cualquier otra santa de gran nivel como las que tenemos, por qué no se quejaron nunca? Y vivieron en diferentes épocas, que quede claro. Vivieron en diferentes épocas. ¿Por qué no se quejaron de que no había mujeres cerquita del altar? ¿Por qué no dijeron, nos están discriminando? ¿Qué clericalista es esta misa? ¿Por qué ningún cura santo, hay grandes santos sacerdotes ya canonizados, obispos santos de diferentes épocas, que quede claro, de diferentes regiones? ¿Por qué ninguno luchó, peleó para que hubiera más gente arriba en el presbiterio? Es que a todos los santos se les pasó ese detalle. Es que todos realmente tenían una mentalidad clericalista, por favor. Este argumento es ideológico. Es ideológico. Se reserva esa área para el ministerio ordenado. Al menos esa fue la intención de siempre, para el ministerio ordenado, porque el sacerdocio tiene una función. Y allí también, en la disposición, en el acomodo
de las personas que participan en la misa se refleja el cuerpo místico de Cristo y Cristo cabeza, que está representado en quienes tienen el orden sagrado. Por eso en esa área que se llama presbiterio se subían nada más los sacerdotes. Pero esto no significa un abuso de poder. Esto no es un abuso de poder. Ahora, yo diría otra cosa también. El Papa Francisco y muchos obispos se siguen quejando ahora del clericalismo. Pero resulta que la mayoría de los sacerdotes y la mayoría de los obispos celebran la misa nueva, con gente arriba del altar, hombres y mujeres. Se supone que esta nueva misa ya no es clericalista, ya no es clericalista. Bueno, ¿y por qué sigue habiendo clericalismo? ¿Cuántos sacerdotes en el mundo, piensen ustedes, cuántos sacerdotes en una diócesis celebran misa tradicional? En la mayoría de las diócesis, ninguno. En otras diócesis donde está permitida, uno que otro celebra misa tradicional. Ahora pregunto, en esas diócesis donde no hay ningún sacerdote que celebra misa tradicional, ¿no hay problema de clericalismo? ¿No hay ningún problema de clericalismo, de autoridad, de abuso de autoridad? Entre todos los obispos que celebran la misa actual, que son todos, ¿no tenemos problemas de autoritarismo entre los obispos? ¿No hay? ¿No hay? Entonces, por favor, no es la misa. No podemos culpar a la misa de los pecados de la gente. Ni podemos decir que la misa fomentaba estas cosas, por favor. Es que nos está pasando lo que les pasa a la gente de la izquierda política en muchos países, que ya no ven la realidad como es, la tienen que ver con los anteojos de su ideología, pero ya no son capaces de ver la realidad como es. Entonces, en donde quiera ven oprimidos y opresores, como Carlos Marx. El marxismo cultural así es, donde quiera ve oprimidos y opresores. Y cualquier relación de autoridad y subordinado la consideran una relación de desigualdad, una relación de opresión. Pero bueno, es que si a esas vamos, tendríamos que negar la autoridad del párroco sobre sus fieles, del obispo sobre sus sacerdotes, del papa sobre los obispos. Pero entonces destruiríamos la iglesia, ya no sería la iglesia de Cristo. Bueno, hasta ahí. Si quieren saber más, vayan a ver los videos que tengo sobre la misa tradicional. Cuarto mito. La elaboró San Pío V en el siglo XVI, no tiene relación con el tiempo de los apóstoles ni de los padres de la iglesia. A ver, sí, esto es lo que dicen muchos. Es que esa misa que ustedes llaman de siempre no es realmente con origen apostólico. A ver, sí es una misa con origen apostólico y no la elaboró San Pío V. Esa misa, la misa tradicional, es la misa del rito latino. Ahora, del rito romano. ¿Dónde comenzó el rito romano? En Roma. En Roma. ¿Quién evangelizó Roma? ¿Cuáles apóstoles evangelizaron Roma? 2 pilares de la iglesia romana: Pedro y Pablo. ¿Vamos bien? Los que llevaron el evangelio fueron Pedro y Pablo. Ahora, de los dos, Pedro y Pablo, ¿quién estuvo presente cuando se instituyó el sacrificio de la misa? Lo que ahora le llamamos así. Pedro. Pablo no estuvo. Pablo habla de la misa en sus cartas, pero dice: yo les paso lo que a mí me dijeron, lo que yo recibí. Pero Pedro sí estuvo allí. Entonces, ¿quién llevó la tradición de lo que Cristo hizo en la última cena, de lo que significa ese rito a Roma? ¿Quién lo llevó? Pedro. ¿Y quién era Pedro? La cabeza del colegio apostólico. No cualquier apóstol. La cabeza del colegio apostólico. Ahora, si tenemos liturgias cuyo origen se considera alguno de los apóstoles y se respetan muchísimo en la iglesia, se han respetado desde siempre, ¿cómo no vamos a respetar la que tiene como origen a San Pedro? Ahora, ¿qué pasó?
Obviamente San Pedro no celebró en Roma la misa tradicional según el misal de 1962. Obviamente, nadie está diciendo eso. Pero a partir de la tradición que Pedro llevó a Roma, la iglesia cuidadosamente fue elaborando, perfeccionando poco a poco el rito de la misa y de todos los demás sacramentos. Este proceso duró siglos, siglos. El Papa Benedicto XVI decía que era un desarrollo orgánico, como el del cuerpo. Un niño, tú lo ves un día y lo ves el otro y lo ves igual, no ves ningún cambio, pero no significa que no está creciendo. Para notar el cambio, se requiere que pase cierto tiempo y entonces, ya creció el niño. Sí, pero de un día para otro no lo notas, no lo notas. De un mes para otro, tal vez no lo notes tampoco. De un año para otro, sí. Bueno, es un desarrollo orgánico. Imagínense ustedes el cuidado que tuvo la iglesia para introducir oraciones y ritos y gestos a una tradición que recibieron de Pedro mismo, la cabeza de los apóstoles. Imagínense cuánto respeto. Entonces fue un proceso orgánico. ¿Que hubo elementos que un tiempo estuvieron y otros no? Sí, claro. Sí. En ese desarrollo, bueno, hubo cosas que permanecieron, hubo cosas que ya no permanecieron. Discúlpeme. Pero ese desarrollo duró por siglos. Ahora, recuerden que antes no había imprenta, ni había copyright, ni cosas de esas. Entonces, ¿cómo se pasaba los ritos? ¿Cómo? Pues había los sacramentarios, que eran textos manuscritos, que tenían que elaborar los copistas para que los sacerdotes tuvieran a la mano una guía de cómo celebrar la misa. Y estos manuscritos, obviamente, imagínense ustedes con el tiempo, con el paso de los siglos, obviamente, las copias, pasaba como un teléfono, como ese juego del teléfono descompuesto, pero por escrito. De pronto una palabrita, una frase de más, les digo, no había copyright. Sí había respeto, sí que había respeto por los ritos. No es tampoco que los copistas ponían lo que les daba su gana. Pero también, pues la letra que no es impresa a veces no se entiende bien. Entonces, de una copia a otra se podía pasar una palabra equivocada, una expresión equivocada. Bueno, lo que hizo San Pío V fue codificar, ya había imprenta para el tiempo de San Pío V, el misal es de 1570, el misal que se llama de San Pío V, y ¿qué hizo? Fue codificar, porque había que unificar. En toda Europa había algunas variantes. Imagínense ustedes, no había las comunicaciones rápidas que hay ahora. No había tampoco los medios de transporte tan rápidos como los tenemos ahora. O sea, ir de Roma a París podía tomar meses o semanas. Entonces, era normal que en una cristiandad tan extensa, en diferentes regiones hubiera diferentes variantes en el rito de la misa, aunque era básicamente el mismo, había variantes. San Pío V vio la necesidad de unificar, codificar. Pero no es que se haya elaborado el rito de la misa en 1570, no. Se hizo una revisión desde los textos más antiguos para ver cuál era la forma, o sea, cuáles variantes se habían introducido más nuevas que había que eliminar. Pero básicamente la misa se celebraba de la misma forma en toda Europa. Y San Pío V tuvo que hacer eso porque los protestantes estaban usando la liturgia para difundir sus herejías. Cambiaban los ritos porque cambiando los ritos sabían que iba a cambiar la mentalidad de la gente. Entonces,
la liturgia se convirtió en instrumento del protestantismo para difundir la herejía. Por eso, ¿qué hizo San Pío V? Dijo, tenemos que proteger la liturgia, unificarnos todos, y por eso se aprovechó que ya había la imprenta, se imprimió el nuevo misal, y San Pío V dijo que aquellas formas de celebrar la misa que tuvieran más de 200 años podían seguir manteniéndose. Fíjense bien, este respeto a la tradición. O sea, San Pío V, si bien unificó y dijo, hay un misal para toda la cristiandad, al menos para todo el rito latino, respetó aquellas variantes que pudieran probar tener más de 200 años. Vean, hubo pluralidad. No era un uniformismo, sino que había unidad, y en esa unidad se permitió una cierta pluralidad, pero ¿cuál era el criterio para permitir esa pluralidad? La tradición, la antigüedad de los ritos. Entonces, la misa no la elaboró San Pío V. Eso es falso. Eso es un mito. Se le llama de San Pío V porque él mandó imprimir el primer misal. Ya con imprenta, lo promulgó. Pero no es que San Pío V se la haya inventado, ni el equipo de San Pío V se la inventó. Codificó, que es diferente. Entonces, sí, es una misa que tiene relación con el tiempo de los apóstoles. O sea, se puede probar históricamente que es la misma misa que tuvo un desarrollo orgánico. Este es un valor de la misa tradicional que, aunque la actual misa tiene elementos de la tradición, que sí los tiene, yo no digo que no. Y en ese sentido algunos dicen, es que la misa nueva también es tradicional. Bueno, si lo entendemos de esa manera, sí, pero definitivamente no se puede probar, más bien históricamente se prueba todo lo contrario, que esta misa no viene desde San Pedro en un desarrollo orgánico. Y esto no es ofender a nadie, esto es la verdad. El Papa Pablo VI nombró una comisión para que prepararan la nueva misa. El Concilio Vaticano II pidió una revisión del misal, pero realmente lo que se hizo fue sacar un misal nuevo. En el Concilio Vaticano II no está, en Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la liturgia, no está una petición de un nuevo misal. Está la petición de que se revise el misal y los libros litúrgicos. Bueno, salió un nuevo misal, ok. Este nuevo misal tiene la conexión, la misma conexión, el mismo grado de conexión con la Iglesia Apostólica y el mismo grado de conexión con todas las épocas de la historia de la Iglesia, como lo tiene el misal de 1962, definitivamente no. Ahora, ¿esto es razón para decir que es una misa inválida? No, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Que es una misa ilícita o sacrílega. No. Vuelvo a decir, este programa no es en contra de ni la misa de Pablo VI, ni los libros litúrgicos aprobados después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Simplemente estoy tratando de mostrar que son mitos algunas cosas que se dicen sobre la misa tradicional. Vamos al siguiente, porque vamos en el número 5. Es una misa para viejitos, no apta para familias con niños y jóvenes. Bueno, yo nada más, al que piense esto, lo reto a que vaya a varias comunidades donde se permite la misa tradicional y verá que está equivocado. No es una misa para viejitos, es una misa para familias con niños y jóvenes. Eso se prueba con los hechos, y contra los hechos no hay argumentos. Vean las peregrinaciones que hay de gente que ama la misa tradicional, la peregrinación a Chartres en Francia, la de Covadonga en España, y van a ver que van muchos jóvenes. Es una misa que está atrayendo a los jóvenes. La gran mayoría de la gente que ama misa tradicional no son viejitos nostálgicos que añoran lo que vivieron cuando eran niños. De hecho, les voy a decir una cosa. A esa generación le cuesta mucho más la misa tradicional. Le cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque desde que eran niños se les formó en la nueva misa.
Y ahora, ya a esta edad que tienen, les cuesta muchísimo trabajo aprender latín, les cuesta muchísimo trabajo cambiar de chip, por decir así. Entonces, no es una misa para viejitos y no apta para familias con niños y jóvenes. Les digo, yo lo he visto. Niños siguiendo la misa con un misal en la mano y respondiendo la misa en latín. Aquí tengo otra edición de estos misales bilingües. Esta es otra edición. Ahí pueden ver ustedes, misal romano diario. Es otra edición. Había muchas ediciones que la gente podía usar para seguir la misa tradicional. Bueno, vamos al siguiente mito. Los que van a esa misa son cismáticos, no quieren al Papa y rechazan el Concilio Vaticano II. A ver, Jesucristo, yo lo respondo con una parábola de Jesucristo, la parábola del trigo y la cizaña, donde el dueño del terreno sembró buena semilla, el enemigo sembró cizaña. Ahora, eso vale para todas las épocas de la historia de la Iglesia, para todas las regiones donde está presente la Iglesia Católica, para todos los ámbitos eclesiales. No me digan que hay un grupo eclesial donde todos son santos, santos en vida, ya que se les nota la santidad. Entonces, generalizar, pues es algo que creo yo es bastante injusto, en todos los grupos y movimientos, y los que tienen vida de iglesia, estoy seguro que no me van a dejar mentir, van a coincidir con lo que yo digo. Todos los que tienen experiencia estando en un grupo parroquial, en algún apostolado católico, saben que en todos los ámbitos eclesiales hay trigo y cizaña. Entonces, no podemos meter a todos los que aman la misa tradicional en un solo cajón. Sería injusto. Como no podemos meter a todos los que van a la misa de Pablo VI en un solo cajón, sería injusto. Imagínense que se dijeran, bueno, todos los que van a la misa nueva son herejes, son modernistas, son irreverentes, no aman la tradición, no aman la doctrina católica. Pues sería muy injusto. Ahora, ¿hay gente irreverente en las misas novus sordo? Claro que la hay. Bueno, hasta el punto del escándalo. Incluso esta irreverencia afecta también a sacerdotes. Pero por eso vamos a decir que los sacerdotes que celebran la misa novus ordo, que son la mayoría, solo por ese hecho, ¿son modernistas? Ahora, hay gente que en el ámbito de la misa actual niega dogmas católicos y niega enseñanza de concilios anteriores al Vaticano II. Bueno, es que si tenemos cardenales que abiertamente lo dicen, también hay obispos y también hay fieles y curas. Eso yo lo sé porque me lo comparte mucha gente, que dicen verdaderas herejías, al menos materiales y no formales, herejías materiales en sus predicaciones. Pero eso es razón para decir, la misa novus ordo fomenta la herejía, o los que van a misa novus ordo son herejes, están en contra de los concilios anteriores, están en contra del dogma católico. No, sería muy injusto. Entonces, esos son argumentos ad hominem, o sea, se ataca a las personas y se les ataca mal porque ni siquiera es con hechos probados. Yo les aseguro una cosa, la mayoría, esto lo sé también porque tengo contacto con mucha gente, la mayoría de las misas tradicionales que se han suprimido
Los obispos han tomado esa decisión sin haberse sentado a dialogar con la gente que atiende esa misa. Investíguenlo para que vean que no estoy mintiendo. En la mayoría de los casos, cuando se ha suprimido una misa tradicional, los obispos que toman esa decisión no se han sentado a dialogar con la gente que va, no la conocen esa gente. Simplemente les cancelan la misa. ¿Por qué? Porque dan por hecho que son cismáticos, dan por hecho que son contrarios al Papa o contrarios al Concilio Vaticano II. Y esto me parece muy injusto. Yo creo que a cualquier persona de cualquier grupo o movimiento católico que le hicieran eso, su obispo, le dolería muchísimo. Le causaría una gran tristeza. Y piénsenlo. O sea, si alguno de ustedes está viendo este programa y dice, a mí no me interesa nada el tema de la misa tradicional, a mí no me interesan los tradicionalistas. A ver, pero te interesa la iglesia. ¿Te gustaría que a tu grupo le hicieran eso? ¿Te gustaría que cualquier párroco, nada más porque no le gusta un grupo o movimiento, lo suprima de su parroquia? Nada más porque tiene prejuicios contra ese grupo. ¿Te gustaría que un obispo suprima un grupo, movimiento en su diócesis solo porque no le gusta, porque ni conoce a las personas, porque ni ha estudiado a fondo? Bueno, es que si ahora se hace con la misa tradicional, ¿qué puede asegurar que luego no se haga con otro? Para mi punto de vista, esto fomenta el clericalismo. Porque sí es clericalismo tomar una decisión autoritaria sin consultar, sin por lo menos escuchar a las personas. Eso sí es una decisión clericalista, me parece a mí. Porque véanlo, no se hace con otros grupos y movimientos. Y lo digo de verdad con mucho respeto, no estoy tratando de hacer pleito ni nada, estoy contestando a un mito que es que los que van a misa son cismáticos, no quieren al Papa y rechazan el Concilio Vaticano II. Eso es falso. O sea, hay gente que ama la misa tradicional y cae en estas cosas. Sí, como hay gente que ama mucho la misa nueva y cae en herejías, y cae en irreverencias, y cae en hacer de la misa y de los sacramentos un show. Pero por eso vamos a generalizar. Y les digo, en algunas regiones la gente me lo dice. O sea, lo que sí está generalizándose más es esta irreverencia al Santísimo Sacramento, a la Santa Eucaristía, esta falta de respeto a la doctrina. Eso sí se está generalizando. Hay gente que dice, en mi ciudad voy a una parroquia y escucho una cosa contraria al evangelio, voy a la otra y también escucho algo, o tengo que soportar ver algo que no es reverente. Entonces, si vamos a hacer generalizaciones, pues caemos en juicios injustos. Noticia muy importante que se me está olvidando. Les voy a poner aquí en pantalla, miren, las redes sociales. Noticia muy importante, atención, no se me vayan. Miren, acabo de abrir una red social, un canal personal en Telegram. Ahí está, el primero que está aquí, por este lado. @Padre Juan Razo, pero Padre Juan y Razo van con mayúscula inicial. Así estoy en Telegram, tengo un canal en Telegram. Sigue el canal en Telegram de Conservando la Fe, en donde comparto estos videos y todo lo referente al canal Conservando la Fe, pero en Padre Juan Razo es una red para expresar mis puntos de vista sobre algunos temas de actualidad y también comparto alguna información que me parece a mí interesante y que puede interesar a otros católicos. Entonces, si quieren seguir ese canal, hay que ir a Telegram, @Padre Juan Razo, darle unirme al canal. No me manden mensaje porque no puedo contestar mensajes. O sea, lo que hay que hacer es unirse al canal. Ahí está el canal. Le van a donde va ese link y hay un botón que dice unirme. Y ya uniéndose van a poder ver todo lo que yo publico allí en ese canal. Les recuerdo, a mero arriba está el número de WhatsApp
de Conservando la Fe. Ese sirve para los que quieran darse de alta por WhatsApp para recibir nuevos videos, los que quieran darse de alta en la red de familias Conservando la Fe para recibir temas que les ayuden a mantener su matrimonio católico, a educar sus hijos en la fe católica, para familias jóvenes que están educando niños o adolescentes. Se pueden unir a la red mandando un mensaje de WhatsApp al número que aparece ahí arriba en pantalla. Y también por medio de WhatsApp ustedes pueden darme una mano, los que quieran, para apoyarme, para sostener este apostolado. Mi trabajo es gratuito, pero los medios que yo ocupo para sostener este apostolado no son gratuitos para mí. A mí no me lo regalan. Las plataformas, el software, toda la cuestión técnica que yo necesito, a mí me cuesta. Si alguien me quiere ayudar, se lo agradezco mucho. Mande mensaje de WhatsApp al número que aparece en pantalla y diga, Padre, quiero apoyar. Siguiente mito. ¿Esa misa causa división en la iglesia? Bueno, la respuesta es no. ¿Cómo la misa va a ser causa de división? De hecho, la pluralidad de ritos lo tiene la iglesia desde sus inicios. Y nunca se vio como una causa de división que hubiera el rito malabar, el rito bizantino, el rito romano, el rito maronita. Nunca se vio como división en la iglesia. ¿Por qué? Porque la unidad no significa uniformidad. Puede no haber uniformidad, pero puede haber unidad. Como también puede haber uniformidad y división. Porque vuelvo a lanzar este argumento, a ver si me lo pueden rebatir. No me digan que en todo el sector de la iglesia, que es la absoluta mayoría, donde se celebra la misa según el misal del Papa Pablo VI y los ritos de los sacramentos, con los libros actuales aprobados después del Vaticano II, no me digan que ahí no hay división. No me digan que ahí todo es color de rosa y que entonces, porque estamos todos celebrando la misma misa, con el mismo misal, todos somos muy unidos, todos nos queremos mucho, todos nos llevamos muy bien. No me digan eso, por favor. Es que cualquiera que está de verdad adentrado en el ambiente de la Iglesia Católica, que está activo en la vida de la Iglesia, sabe que no es verdad. Entonces, decir que solo porque se celebra en algún templo el rito tradicional, eso es causa de división, sinceramente es un argumento gratuito. Pues, hay que pensarle un poquito más. Y, como les digo, la realidad nos prueba que el solo hecho de que todos celebren una sola misa, según un mismo misal, no es ninguna garantía de unidad. ¿Cuántos pleitos hay en las parroquias, en los grupos parroquiales, entre los curas, en los presbiterios, entre los obispos también, entre los cardenales, y todos celebrando según un mismo misal? Entonces, este argumento no tiene ningún valor, es un mito, es un mito. Y si hay división, la causa ciertamente no es la misa. La causa es el pecado, no es la misa que vayas. No es que alguien se va a hacer más factor de división porque va a una misa maronita en lugar de ir a la misa latina, o porque va a una misa bizantina, o porque va al Novus Ordo, o porque va a la misa tradicional. Eso lo va a hacer automáticamente una persona más tendiente a la división. No, como tampoco nadie se va a hacer más fraterno solo porque va a una misa. El pecado es la raíz de la división, no la misa, no el rito. Así que también es un mito. Ahora, 8. Quienes van a esa misa caen en el fariseísmo. Bueno, es semejante a los últimos mitos que estoy diciendo. Son fariseos porque se creen muy puros. Mira a las mujeres cómo se ponen el velo para sentirse que ellas son más puras que las demás.
Mira los curas, cómo se visten con esos ornamentos tan lujosos. ¿Verdad? Ese es puro fariseísmo, puras formas externas. Perdón. Y luego juzgan a los demás, juzgan a los demás. Aquí yo vuelvo a decir, la naturaleza humana caída está en todos los bautizados. Aún después del bautismo tenemos la concupiscencia, la inclinación al pecado, y todos en la iglesia somos pecadores. Ahora, la pregunta sería, las oraciones de la misa tradicional, las lecturas bíblicas de la misa tradicional, los ritos de la misa tradicional, ¿fomentan el fariseísmo? Si alguien dice que sí, me gustaría que lo pruebe. ¿Cómo una liturgia aprobada por tantos papas, vivida por tantos santos, va a provocar actitud de fariseísmo? No es la misa, vuelvo a decir. Si hay fariseísmo, lo hay en todos los ámbitos de la iglesia. ¿Dónde no hay falsos católicos, por favor? ¿Dónde no hay gente que quiera aparentar piedad cuando no la tiene? Si hay hermanos sacerdotes viendo este video, no me digan que no hay en el presbiterio curas que aparentan santidad, aparentan espíritu apostólico, que aparentan delante del obispo lo que no son, que aparentan delante de su comunidad lo que no son. Los que son sacerdotes, yo creo que todos estarán de acuerdo con lo que estoy diciendo. Los que son laicos y que están en comunidades parroquiales normales, donde no se celebra para nada la misa tradicional, donde se desconoce la misa tradicional, ¿me van a decir que allí no hay católicos que aparentan piedad? Es que el pecado está en todas partes. Pero ahí la pregunta debería hacerse, ¿la misa es la causa del fariseísmo? Dice, no, es que esa gente pecadora usa la misa tradicional para fomentar su fariseísmo, para fomentar su espíritu cismático, etc. Bueno, es que también se podría decir, no, bueno, hay gente que usa la misa nueva para fomentar sus irreverencias, usa la misa nueva para fomentar sus herejías. Eso lo puedo probar. Usa la misa nueva para fomentar su ego personal, su ego, para brillar. Eso lo puedo probar. Muchísimas pruebas tengo de eso. Y por eso vamos a decir que todos los que van a esa misa, a la nueva misa, son gente egoísta, soberbia, falsos católicos. Sería injusto decirlo. Sería injusto decirlo. Ahora, la solución es quitar ese rito porque hay pecadores que van a ese rito. Pues tendríamos que suprimir todos los ritos. Hay que suprimir el rito maronita, el rito bizantino, el rito malabar y todos los que hay que suprimirlos. ¿Por qué? Porque en todos los ritos, a todos los ritos que he mencionado, a todos los ritos católicos, asiste gente mala, asisten malos católicos. Y en todos los ritos hay gente tratando de hacer lo que le da su gana en la iglesia, independientemente de la misa que les guste. Entonces, estoy explicando por qué es un mito esto. Ahora, siguiente mito, número 9. Son misas largas y aburridas. Bueno, yo no he leído esta frase, me la dijo un padre del Opus Dei. No, la verdad no la he leído, pero dicen que San José María Escrivá, fundador del Opus Dei, dijo esta frase. Si la misa te parece larga, es porque tu amor es muy corto. Yo creo que tiene sentido. Tiene sentido. Misas largas y aburridas, bueno, depende para qué. ¿Para qué?
O sea, esa es una cosa muy subjetiva. Esas largas y aburridas, ¿sí? No sé, por ejemplo, a ver, la final del último mundial de fútbol se alargó tiempos extras y luego penales. Y a los que nos gusta el fútbol, no conozco a alguno que haya dicho, ay, qué largo estuvo el partido. No, porque lo disfrutas. Cuando disfrutas algo, no se te hace largo. No te cansas. Permítanme, es que... Cuando disfrutas algo, no te cansas. No se te hace aburrido. Esto es algo muy subjetivo. ¿Aburrido para quién? ¿Largo para quién? ¿Por qué no le preguntan a los que van a la misa? Ahora, nadie está peleando en la iglesia porque la misa tradicional sea la única que se celebra en todas partes del mundo. Al menos, bueno, yo creo que la mayoría de los católicos que estamos con el Papa Francisco, que amamos la misa tradicional, que estamos en comunión con nuestros obispos, la mayoría de los católicos no estamos pidiendo que sea la única misa que se celebre. Simplemente queremos que esté disponible para el que la quiera disfrutar, para el que quiera. Así es que, si no se trata de imponérsela a otro, este argumento no tiene sentido. Bueno, si a alguien le gusta una misa larga y aburrida, pues que vaya, déjalo ir. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo te afecta a ti? Tú no estás obligado a ir. Nadie está diciendo todos tienen que ir a la misa tradicional. Y el último mito. Si la misa de Pablo VI es válida y lícita, ¿para qué promover la misa tradicional? Ese argumento puede tener algo de sentido, ¿verdad? Bueno, tenemos una misa válida, tenemos una misa lícita, que nadie lo niega. Bueno, al menos yo no lo niego, ¿eh? Yo no lo niego. Porque vuelvo a repetir, este programa no es en contra de la misa de Pablo VI, es más bien a favor de un elemento, un tesoro muy valioso, espiritual, doctrinal, litúrgico, artístico también y pastoral dentro de la iglesia. Nada más. Defender esto no significa estar en contra de lo que no sea esto. Lo he aclarado varias veces. Entonces, sí, la misa del Papa Pablo VI es válida y lícita. Sí, sí. Vuelvo a decir, aquí lo que muchos católicos queremos, sacerdotes y fieles, no es que se suprima la misa de Pablo VI, simplemente que se permita, que esté a disposición de quien quiera disfrutar o beneficiarse de ella, de la misa tradicional. Nada más. ¿Por qué promoverla? Bueno, porque realmente las oraciones son diferentes. Entonces, si alguien quiere beneficiarse de esas oraciones que ya no existen en el Nuevo Misal, ¿cuál es el problema? Son oraciones católicas, son oraciones que rezaron los santos. Entonces, no hay ningún problema. Es que no tiene que ser A o B. Puede ser A y B. No hay, no sé, no, más bien esa postura es la que marca una contraposición. Esa postura, porque la otra no. Ahora, casualmente, esto sí pasa, muchos de los que están en contra de la misa tradicional, en otras cosas dicen ser muy abiertos, muy inclusivos, muy de brazos abiertos para los demás. Todos aquí en la iglesia tenemos lugar, menos estos, menos estos. Entonces, si hay algo que los santos valoraron en el pasado por muchos siglos,
que se ha probado por la experiencia ser de gran beneficio para la salvación de muchas almas, el hecho de que exista ahora la misa de Pablo VI no es razón para suprimir lo otro. Si hay división en la iglesia, no lo causa la misa, no la causa la misa. Si hay quien instrumentaliza la misa tradicional, también hay quien instrumentaliza la misa nueva. Y no por eso vamos a suprimir la misa nueva. Ahora, lo justo, cuando hay una situación que daña a la iglesia, lo justo es que pague el que lo hace. O sea, si hay una persona que en una parroquia está causando la división, la medida debe ser contra esa persona que causa la división. Si hay un grupo parroquial, entre todos los grupos parroquiales hay uno específicamente que está causando división, bueno, la medida debe tomarse para ese grupo que causa la división. Pero, vuelvo a repetir, conozco, hay muchos sacerdotes, muchos fieles, bautizados que no tienen nada en contra del Papa, no tienen nada en contra del Concilio Vaticano II, no tienen ningún problema contra su obispo, no tienen nada en contra de su párroco. Solo les gusta, conocieron la misa tradicional, la aman, les gustan, les hace bien a su alma y se las han quitado. Y han sufrido por eso. ¿Por qué? Porque se les confunde, se les revuelve, se les pone en el mismo cajón de los que causan división, de los que son falsos en su piedad, de los cismáticos. Pero eso es injusto. Yo creo que cualquier persona razonable puede entender esto. ¿Y cómo es posible que hay algunos en la iglesia que no tienen ningún problema? Dicen, no, es que tenemos que acoger a todos como sea. No importa cómo vivan, con el pecado que tengan, bienvenidos a la iglesia. Bueno, lo coherente sería que si alguien de veras es cismático, de veras es fariseo, de veras es así, pues también que le digamos, bueno, pues ven, bienvenido, eres parte de nosotros. Pero allí no parece que hay un mismo criterio. Entonces, esto de que todos contamos, todos cabemos en la iglesia, hay espacio para todos, hay que ensanchar la tienda de la iglesia. Bueno, pues con mucha gente que ama la misa tradicional no se ha actuado así. Y esto es doloroso. Y por eso hay que pedirle a Dios también para que los pastores tengan caridad pastoral para estas personas también. Yo estoy de acuerdo con que si alguien está dañando la iglesia, yo estoy de acuerdo en que se le llame la atención, primero se le advierta, se le trate de convertir y si no, pues incluso hasta se le expulse. Al que no se quiere convertir y quiere seguir dañando la iglesia. Yo creo que eso lo han hecho los santos también. Pero con que se generalice y que a un grupo de personas muy diversos se les ponga a todos en el mismo cajón, el mismo calificativo y todos los calificativos negativos y con todos se proceda sin caridad pastoral, creo yo que eso no va a llevar a algo bueno en la iglesia. Entonces quiero mostrarles ahora, para los que les interesa este tema, quiero mostrarles, voy a compartir pantalla de mi canal, ahí está el canal como se ve en la plataforma de YouTube, Conservando la Fe. Ahora ustedes pueden ver que tenemos aquí unas playlists. Le voy a dar clic y van a ver lo que aparece. Aquí aparecen diferentes listas de reproducción o playlists de temas diversos.
Ahí está uno sobre el libro del Apocalipsis, la pasión de Jesús, temas de Cuaresma, pero déjenme encontrar dónde está. Ah, miren, este rosario en latín está relacionado con el tema. Le voy a dar clic aquí para que vean rosario en latín. Y aquí ustedes pueden ver que aprende a rezar el rosario en latín, texto y pronunciación de las oraciones. Bueno, voy a regresar acá porque el que les quiero mostrar es, aquí está, la misa tradicional. Esta playlist, ahí tengo, son 14 videos sobre este tema. O sea, no esperen que responda a todas las cosas aquí. Hay 14 videos sobre el tema de la misa tradicional y donde sí me voy a los textos, a las fuentes, a fundamentar bien lo que estoy diciendo. Ahorita no era el propósito de este programa, sino simplemente tal vez suscitar el interés en muchos de ustedes para que sigan pues conociendo la misa tradicional. Bueno, pues bien, espero que este programa pues haya sido de interés para ustedes, que les haya ayudado de alguna forma a darse cuenta de que algunas cosas negativas que se dicen contra la misa tradicional o contra los católicos que aman la misa tradicional, pues son simplemente mitos sin fundamento. Y como también hay cosas que se dicen de la gente que va a la misa nueva, según el misal del Papa Pablo VI, y que se dicen cosas negativas de ellos y que son mitos también. Entonces hay que favorecer la comunión con la iglesia, pero pedirle a los obispos, respetuosamente, pedirle al Santo Padre que por favor no nos retiren, no nos prohíban, no nos restrinjan la misa tradicional. Eso no es una actitud cismática, eso no es provocar división en la iglesia. Es más, incluso el no estar de acuerdo con que ya de facto se han suprimido tantas misas tradicionales, el no estar de acuerdo con eso no es tampoco una actitud cismática. Es que la iglesia no es una tiranía. Porque, a ver, si estamos en contra del clericalismo, que es el abuso de poder, aquí se hacen las cosas porque yo digo así. Si estamos en contra de esa actitud, quiere decir que estamos a favor de que todo fiel en la iglesia pueda expresarse respetuosamente, pueda pedir lo que cree que necesita, pueda expresar su acuerdo o desacuerdo con cosas que suceden en la iglesia. Y pedir que se escuche a un grupo considerable de católicos al que no se le ha estado escuchando últimamente, eso tampoco es una actitud cismática. Así es que yo les animo a que recemos para que este tesoro espiritual, doctrinal, artístico, litúrgico, pastoral de la iglesia, que es la misa tradicional, y los sacramentos, cómo se celebraban según el ritual vigente en 1962, pueda seguir disponible para los católicos que quieran beneficiarse de esto. Hay que rezar, hay que pedirlo, hay que suplicarlo, hay que darlo a conocer también, porque no está prohibido. Como dije al principio, ya sería el colmo, ¿verdad? Que alguien piense que el solo hecho de hablar de las bondades de la misa tradicional, de explicar las oraciones de la misa tradicional, de informarse más o de interesarse en el tema, que ese solo hecho sea un acto cismático. Bueno, ya, si alguien nos juzga así, yo creo que a esa persona definitivamente le falta algo de sentido común, y le falta espíritu católico, porque querer conocer nuestra historia, nuestro patrimonio doctrinal, litúrgico, espiritual, artístico, pastoral, no es una actitud contra la iglesia, al contrario, es una actitud muy católica. Es querer conocer lo que nos es propio, lo que nos pertenece. Entonces hay que pedirlo con mucho respeto y buscar siempre la unidad. Eso sí, evitar
cualquier actitud que fomente la división dentro de la iglesia. Pero la expresión de opiniones, y sobre todo en este proceso sinodal que está viviendo, la expresión de opiniones, la petición, incluso en el proceso sinodal, no se ha visto mal la expresión de reclamos. No se ha visto mal. Se ha visto como algo que la iglesia tiene que escuchar. Y se repite una y otra vez que los pastores deben de escuchar la voz de las ovejas. Bueno, queremos que se escuche esta voz también. Queremos que se escuche esta voz y pero sí, hay que estar siempre en un espíritu de unidad. Pero eso vale tanto para los fieles que quieren la misa tradicional, como también para los obispos, como también para los párrocos, como también para las autoridades de la jerarquía, papa incluido. O sea, la comunión nos toca a todos, ¿verdad? El esfuerzo por la comunión debe ser un esfuerzo de todos. ¿Mm? O sea, no nada más, pongo el ejemplo de la parroquia, no solo les toca a los fieles seguir a su párroco en todo para que haya comunión. No, es que al párroco le toca también escuchar a los fieles, ver cuáles son sus necesidades, escuchar incluso sus reclamos, sus desacuerdos, y en lo que estén pidiendo que sea realmente conveniente, que les haga bien, que objetivamente sea algo bueno, pues también a veces el pastor tiene que ceder para el bien de las ovejas. O sea, al pastor también le toca la comunión, porque sería clericalismo decir, como yo soy el pastor, para estar en comunión todos tienen que hacerme caso. Y así es como vamos a tener la comunión. O sea, imagínense que un párroco así hiciera en su parroquia. Imagínense que un obispo llegara a su presbiterio y dijera, a ver, como yo, para mantener la comunión aquí en esta diócesis, lo que hay que hacer es que todos ustedes me obedecen. Les guste o no. Y si no están de acuerdo, me obedecen también de todos modos. Pues yo creo que cualquier obispo sabe que esa no sería la forma de ganarse el presbiterio, ni el párroco así se va a ganar a los fieles y así no va a haber comunión. Entonces nadie en la iglesia, ni sacerdotes, ni obispos, ni cardenales, ni papa, debemos de tener actitudes contrarias a la comunión, y todos tenemos que ceder, y todos tenemos que buscar de algún modo mantenernos unidos en el Señor. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar. Ha sido ya 1 hora y media, pero creo yo que el tema pues da para mucho más que comentar. Ahí están los videos, ya les dije dónde los pueden encontrar en el canal. Vamos a rezar un Ave María a la Virgen por todos nosotros, por la unidad de la Iglesia Católica, porque se vuelva a permitir en un ambiente de comunión en la Iglesia la misa tradicional para todos aquellos católicos que sin actitudes cismáticas, ni separatistas, ni marcados por ninguna ideología, quieran simplemente beneficiarse de ese tesoro de la Iglesia Católica. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amén. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Conserven su fe. Hasta la próxima. Y que viva Cristo Rey.